El cerco era estrecho, hasta que emergió una figura oscura y todo se derrumbó. ¿Qué provocó la huida de toda la manada de perros salvajes? Rompiendo el cerco. Un león macho convierte la cacería de perros salvajes en un desastre. Los perros salvajes africanos y los leones coexisten en las tierras más agrestes del continente africano, desde las áridas praderas del Serengeti hasta los dispersos bosques de Sabuti y Okavango, donde el agua determina la supervivencia durante la estación seca. Este es un territorio de competencia absoluta, donde cada cacería no es solo un enfrentamiento entre cazador y presa, sino una prueba entre los propios depredadores. Y es en esta misma tierra, durante lo que parecía una cacería perfecta para una manada de perros salvajes, que una fuerza dominante aparece repentinamente, desatando una cadena de caos imprevisto. Los perros salvajes africanos no cazan con fuerza bruta. Cazan utilizando la matemática de la fatiga. Su tasa de éxito en la caza es una de las más altas de la sabana, ya que son las mentes brillantes de la caza colectiva. Cada individuo es un eslabón indispensable en la formación. El líder mantiene un ritmo constante, la retaguardia corta la ruta de escape de la presa y los individuos más jóvenes la obligan constantemente a zigzaguear, agotando su suministro de oxígeno. Su objetivo no es una mordedura mortal, sino agotarla. Se turnan para perseguirla, asegurándose de que el antílope no tenga ni un segundo para respirar profundamente. El antílope se ve obligado a correr a máxima velocidad, que solo puede mantener durante un corto periodo de tiempo. Hoy, el objetivo es un antílope adulto. Es rápido, pero está solo. Su cuerpo grita. El ácido láctico le quema los músculos. El cerco se acerca. Solo quedan unos minutos, y la presa caerá. Esta es una cacería planificada, una estrategia perfecta a punto de terminar. Los perros salvajes pueden anticipar cada reacción de un antílope, interpretar el terreno e incluso sacrificar individuos para mantener el ritmo de la persecución. Pero hay una variable que ninguna táctica, ninguna mente astuta, puede controlar.
Un jugador que no sigue las reglas. De repente, la táctica cesa. El viento cambia y el penetrante olor de un depredador supremo impregna el aire. Un león macho. No acecha ni acelera apresuradamente. Simplemente emerge, lenta y pesadamente. Cada paso es una afirmación de territorio, una declaración de poder supremo. No tiene hambre, no tiene presas. El poder es la única arma que porta. Y ese poder es suficiente para paralizar a una manada entera de depredadores perfectos. El león no embiste. Simplemente se queda allí, como una pesada estatua de bronce, con sus ojos dorados fijos en el campo de batalla. El silencio sofocante de la sabana es más aterrador que cualquier rugido. La manada de perros salvajes se apiñó de inmediato, su perfecta coordinación se desvaneció, reemplazada por una absoluta confusión y pánico. Intentaron evitar la mirada del dominador, pues conocían una cruel verdad. Podían cooperar para abatir al antílope, pero no para enfrentarse al león. No necesitaba perseguirlos a todos. Solo necesitaba elegir a uno. La estrategia de la manada se desmoronó. Un perro salvaje se quedó a medio paso de sus compañeros, lamiéndose los labios con miedo. Ese instante de vacilación fue suficiente para convertirlo en un objetivo potencial. Un gruñido bajo resonó, no una declaración de guerra, sino una advertencia. La presión psicológica había destrozado su vínculo. La caza había terminado. Ahora, otra guerra realmente comenzaba, la silenciosa guerra psicológica. Todo se derrumbó en segundos. El antílope, que debería haber muerto, aprovechó la oportunidad para huir. No fue más inteligente, pero vio una brecha en el cerco creado por el pánico de los perros. Este fue el momento decisivo. El león actuó de repente. No necesitaba ser más rápido que los perros salvajes. Solo necesitaba abrirse paso a través de la formación. Se abalanzó como un estallido de fuerza. No para cazar a los perros salvajes, sino para destruir sus tácticas. La jauría rompió la formación. Algunos se dieron la vuelta y huyeron instintivamente. Los que dudaron pagaron el precio. Un golpe poderoso, con un peso de casi 200 kilogramos, golpeó tan rápido que el pobre perro salvaje ni siquiera notó el terror en los ojos de su manada. Un pequeño cuerpo fue levantado del suelo.
No había necesidad de matar, solo de demostrar que podía. La cacería de los perros salvajes se convirtió en una retirada desastrosa. Abandonaron el campo de batalla. Abandonaron su estrategia perfecta. La manada de perros salvajes se dispersó, desapareciendo entre los arbustos. Ninguno murió, pero todos fueron derrotados. El antílope continuó corriendo una larga distancia, jadeando, y finalmente se desplomó en la sombra. Sobrevivió, al menos por hoy. ¿Y el león? Se quedó en medio del terreno de caza, sin presas. Sin comida. En términos de energía, perdió. Pero había hecho algo más importante, afirmar su poder supremo. En la naturaleza, la victoria no siempre consiste en tener comida. A veces, la victoria consiste en derrotar a los demás. La victoria consiste en reescribir las reglas del juego. El león macho les dio una lección a los arquitectos de la muerte. Sus tácticas pueden ser perfectas, pero mi poder es absoluto. Para la jauría de perros salvajes, esta no era su primera derrota. Pero fue un cruel recordatorio. En la sabana, no hay reglas justas. Solo aquellos lo suficientemente fuertes pueden reescribir el resultado. Una jauría de perros salvajes, símbolo de cooperación y estrategia. Un león macho, símbolo de dominio y poder solitario. Entre ellos, una sola aparición basta para convertir una cacería en un desastre. Pregúntate, ¿estás del lado de las tácticas colectivas o del poder individual? Y si fueras la presa, ¿preferirías enfrentarte a un cazador con más hombres o a uno con autoridad? El lado oscuro de la naturaleza. Las tácticas pueden salvar a la presa, pero es el poder lo que la protege de la muerte. Y la historia de este dominio continuará. La jauría de perros salvajes no miró atrás. No lamentaron la cacería perdida, porque en su mundo, la supervivencia siempre fue más importante que la victoria. La aparición del león macho había convertido esta zona en una zona prohibida, no solo para ese día, sino por muchos días. Los licaones lo comprendían muy bien. No competían por territorio con el depredador dominante.
se retiraban, silenciosa y decididamente. A diferencia de los leones, los licaones africanos no se aferran a un territorio fijo. Son verdaderos nómadas de la sabana. Una manada puede recorrer decenas de kilómetros al día, no porque disfruten vagando, sino porque el instinto les impulsa a percibir constantemente el olor del viento, las huellas y los sonidos de depredadores más grandes. Cada decisión de detenerse o continuar es un cálculo de supervivencia, haya presas o no, haya agua o no, y lo más importante, haya señales de leones o hienas. Si la respuesta a esta última pregunta es sí, toda la manada partirá de inmediato. Los licaones nacen para viajes tan largos y arduos. No son los más fuertes de la sabana, pero sí de los más resilientes. Sus profundas cajas torácicas albergan pulmones grandes, sus largas patas con tendones fuertes les permiten mantener un ritmo constante durante kilómetros, y su sistema cardiovascular único les impide sobrecalentarse tan rápido como los grandes felinos. Los perros salvajes no ganan arremetiendo. Ganan sin detenerse nunca, obligando a su presa a correr hasta que sus propios músculos la traicionan. Pero la verdadera fuerza de los perros salvajes no reside en su cuerpo, sino en su manada. Un solo individuo casi no tiene posibilidades de sobrevivir, pero juntos se convierten en una sola entidad. No hay un líder autocrático ni órdenes estridentes. Cada perro ocupa una posición, un rol en la manada, uno marca el ritmo, otro corta la ruta de escape, otro obliga a la presa a cambiar de dirección. Si uno resulta herido, toda la manada pierde velocidad. Si uno tiene hambre, comparte la comida. Gracias a este vínculo, no pueden arriesgarse a enfrentarse a los leones. Perder a un individuo no es solo perder una vida, sino perder toda una estrategia de caza. En el centro de todas estas decisiones se encuentran las hembras. En una manada de perros salvajes, solo hay una pareja reproductora principal, no por opresión, sino por limitaciones de supervivencia. Cada manada solo puede mantener una generación de crías a la vez.
Cuando la hembra queda preñada, el ritmo de vida de toda la manada cambia. Las cacerías se vuelven más frecuentes, los machos ceden su alimento y los lugares de descanso siempre se eligen cerca de la guarida, el lugar más seguro. Las crías nacen en la oscuridad de la guarida de tierra, ciegas y débiles, completamente dependientes de la protección de la manada. Gracias a ellas, la manada de perros salvajes no puede arriesgarse a enfrentarse a los gobernantes como leones. El verdadero instinto de los perros salvajes no es buscar la gloria ni el dominio, sino preservar la continuidad de la manada. Una cacería fallida es aceptable. Una confrontación que arriesgue la pérdida de un miembro, no. Por lo tanto, cuando surge el poder, la táctica de optar por desaparecer desaparece. La manada de perros salvajes se marcha, llevándose consigo el hambre y una costosa lección. En otro lugar, lejos de la sombra del depredador dominante, comienza una nueva cacería, dejando solo las matemáticas del agotamiento y a aquellos nacidos para correr hasta la meta. En la sabana africana, no hay depredadores solitarios. Cada cacería deja un rastro, y cada rastro puede atraer a otro. Leones, hienas y licaones compiten no solo por la presa, sino también por el momento oportuno. El león representa el poder absoluto, con solo aparecer, puede robar una presa sin necesidad de huir. Las hienas son criaturas expectantes, pacientes y oportunistas, no son más fuertes que los leones, pero sí más numerosas, y siempre aparecen cuando otros están exhaustos. Los licaones son los arquitectos de la persecución, agotando a la presa con tácticas y velocidad, pero son más débiles una vez que la presa ha caído al suelo. En el momento en que la presa se derrumba, la sabana cambia de color al instante. Antes de que los licaones pudieran siquiera empezar a desgarrar a la presa, las cabezas se alzaron al instante. A lo lejos, se escuchó una risa seca y ronca, dispersa al principio, luego cada vez más fuerte, hienas. No cargaron de inmediato. Se desplegaron en abanico, en parejas, invadiendo el campo de batalla con su abrumadora superioridad numérica. Los perros salvajes se vieron obligados a comer rápidamente, desgarrando y desgarrando caóticamente, devorando grandes trozos de carne sin tiempo para elegir.
Pero sabían muy bien que si las hienas se acercaban lo suficiente, esta comida ya no sería suya. Y entonces, el viento cambió de dirección. El olor dominante a melena húmeda y músculos pesados impregnaba el aire. Un león emergió de entre los arbustos. Avanzó directamente hacia el centro del conflicto. Las hienas se detuvieron de inmediato. Eran más numerosas, pero no lo suficientemente cerca como para arriesgar nada. Los perros salvajes eran diferentes, comprendían que esto ya no era una lucha, sino una situación de vida o muerte. Un solo golpe de león bastaría para matar a un individuo en un instante. El león se abalanzó, apuntando directamente a su presa. Comenzaron a luchar y forcejear. En apenas unas decenas de segundos, el resultado estaba decidido. La jauría de perros salvajes se retiró, dispersándose rápidamente para evitar ser atacados. La hiena mantuvo la distancia, esperando pacientemente otra oportunidad. El león permaneció solo junto al cadáver, respirando con dificultad y con los músculos tensos. El vencedor de una batalla que no había cazado desde el principio. En la sabana, esa es la realidad más cruel: quien más corre no es necesariamente quien come. Y la verdadera lucha solo comienza cuando la presa está abatida. ¿De qué lado estás en esta lucha? No olvides suscribirte al canal para presenciar más enfrentamientos feroces en la naturaleza. Guerra de supervivencia etíope. La venganza del clan de los babuinos. Sobre los acantilados ardientes del altiplano etíope, el viento sopla entre las rocas, llevando consigo el olor a tierra seca y el eco sordo de un mundo al borde del colapso. Allí, entre una turba caótica de babuinos, un joven fue testigo de lo que no debía ver: la muerte de su madre, no a manos de sus congéneres, sino por las garras del cazador de la selva, el leopardo.
El altiplano etíope está cubierto por una fina niebla. El viento cruza los matorrales, arrastrando olores de tierra reseca y los sonidos dispersos del amanecer. Una bandada de francolines escarba entre las hojas buscando insectos, y luego alza vuelo ante el llamado de los babuinos que retumba desde la garganta rocosa. Timu es un babuino de pocos meses, recién iniciado en la búsqueda de alimento y el arte de trepar, que fue rechazado por su propia manada. Su madre murió tiempo atrás, abatida por un depredador. Errando en soledad entre piedras y espinas, Timu encontró a otros machos exiliados. Al principio hubo recelo, pero en el frío y el hambre aprendieron a compartir frutas, sombra y calor. En plena naturaleza, un pequeño grupo comenzó a convivir, no por lazos de sangre, sino por la necesidad de sobrevivir. Pasaron los años. Nadie enseñó a Timu a sobrevivir. Pero esa carencia fue lo que lo hizo diferente. De ser una cría débil abandonada, Timu se transformó en un individuo resistente. Su cuerpo se fortaleció con el tiempo, su mirada se tornó dura como roca fragmentada. El miedo ya no lo paralizaba, lo impulsaba a observar y recordar todo. Nadie creyó que Timu sobreviviría. Pero entre espinas y depredadores, él vivió. Aprendió a rastrear comida, evitar garras enemigas y elegir los refugios más seguros para dormir. Hubo una vez en que su grupo fue acechado por una leona. Sus ojos ámbar los observaban por días. Aquella silueta dorada aparecía al atardecer, obligando a Timu y a sus compañeros a cambiar sus rutas y hábitos de búsqueda. Pero esa amenaza constante forjó en ellos un reflejo de guerreros, comunicación muda a través de miradas, coordinación sin palabras y preparación para lo peor. En la mente de Timu, la muerte de su madre nunca se desvaneció. No era solo un recuerdo, era un propósito. Pero antes de vengarse, sabía que debía fortalecerse y desafiar un mundo que se descomponía desde adentro. Cada herida, cada noche helada sin dormir, cada encuentro cercano con la muerte, todo templó a Timu hasta convertirlo en un ser distinto, resistente, astuto y peligroso. Mientras Timu se moldeaba como un guerrero entre piedras y espinas, en el mundo marino también emergía una criatura que vivía a base de sabiduría y flexibilidad. A poca distancia del campamento de los babuinos, en un valle sombrío cubierto por el manto espeso de la noche, una risa baja y cortante resonó, no alegre, sino cargada de intención. Era la risa característica de la hiena parda, un ser enigmático y a menudo olvidado entre las fieras más renombradas. Entre ellas, destacaba Narca, una hiena hembra que había vivido lo suficiente para ver cambiar de líder a 2 generaciones de babuinos.
Narca no era grande ni imponente como un león, pero poseía lo que Timo apenas comenzaba a aprender, la paciencia del cazador. Narca no era solo una sombra entre rocas, también era una oportunista audaz en un lugar que pocos se atrevían a explorar, la costa salada y azotada por el viento del litoral etíope. El sol ya estaba alto. El mar reflejaba una luz intensa que se proyectaba sobre las rocas como destellos cegadores. Los grandes machos de lobos marinos de pelaje marrón descansaban perezosamente sobre los peñascos, bostezando y gruñendo por los mejores lugares al sol. No muy lejos, las crías de pocas semanas, aún con manchas claras en el pelaje, dormían apiladas cerca del agua, ajenas al peligro, entre el murmullo de las olas y el sabor salado del viento marino. Ese era el momento que Narca esperaba. Cruzó dunas blandas, atravesó matorrales costeros bajos y de repente se detuvo. El pelaje de su nuca se erizó. El viento cambió de dirección, trayendo consigo el olor de alguien a quien no quería encontrarse, el chacal de lomo negro. Narca emergió de los arbustos como un torbellino silencioso, deslizándose sobre los bordes rocosos. Una mordida. No hubo fuego ni persecuciones. Solo un golpe certero y una comida abundante para los cachorros en una tarde fría. Desde las rocas lejanas, Narca observaba la playa en silencio. El agua brillaba con reflejos plateados, como si nada hubiera pasado. Pero para ella, esta franja costera ya era una extensión de su territorio, y nadie tenía derecho a dominarla salvo quien supiera ser paciente y sigiloso como ella. Cuando las sombras del atardecer se alargaron sobre la arena, Narca entró en la cueva rocosa donde la esperaban ojos pequeños y brillantes. Los chacales se habían retirado, y Narca traía de vuelta una comida completa para sus crías, una victoria sin sangre, pero llena de determinación.
Mientras los cachorros de Narca dormían cálidamente entre las piedras frías, en lo profundo del altiplano árido, otra sociedad comenzaba a desestabilizarse. La manada de babuinos de Raka seguía existiendo como si nada hubiera cambiado. Pero el viento era diferente. Nadie se atrevía a decirlo, pero el olor a hierba quemada, el susurro de las hojas y la mirada cada vez más silente de las hembras decían que algo se acercaba. Raka, aunque viejo, seguía siendo un tirano temido, aparentemente ajeno a todo. Seguía sentado sobre la gran roca, su trono invisible durante años. Su melena negra ya mostraba canas, pero sus ojos seguían fieros. Gruñía cuando un macho joven se acercaba demasiado a una hembra, enseñando los dientes aunque sus patas ya no eran firmes como antes. Para Raka, el dominio no dependía de la fuerza real, sino de la memoria sangrienta que aún retenía la manada. Hasta aquella mañana. Un ruido en los límites del territorio hizo que varios machos jóvenes alzaran la cabeza. Apareció una silueta no del todo extraña, pero tampoco familiar. Era Timo. Ya no era la cría débil que fue expulsada años atrás. Había regresado, más grande, musculoso, con la mirada afilada como roca rota. Y no estaba solo. Lo seguían otros machos, cada uno marcado por una vida fuera de la ley. La manada guardó silencio. Raka observaba desde lo alto. Por primera vez en muchas temporadas, sus ojos no reflejaban furia, sino cálculo. Un rugido feroz de Raka cortó el aire como un cuchillo. Y entonces se lanzó. Tras derrocar a Raka, Timo no instauró una nueva tiranía. Compartió el liderazgo con sus aliados, permitió a las hembras elegir libremente y guió con respeto en lugar de violencia. La manada entró en una etapa de estabilidad. Por primera vez conocieron algo parecido a la paz. Pero en la naturaleza, la paz es solo una capa frágil que oculta el peligro. Desde el borde del bosque, donde se encuentra con el altiplano, un par de ojos dorados brilló en la oscuridad. Sin sonido, sin advertencia. No era hiena, no era chacal. Era un leopardo, el mismo que mató a la madre de Timo. Y estaba esperando. Moru, un hombre como un susurro de viento entre las copas. Hembra de leopardo,
No tan grande como los machos, pero más ágil, discreta y despiadada que cualquier otro cazador del bosque en esta región. No era solo una cazadora. Era una madre. 3 semanas atrás, Moru dio a luz a sus cachorros en una grieta protegida del viento. Aún eran demasiado pequeños para seguirla. Sus ojos estaban nublados, sus cuerpos hambrientos. Cada chillido débil que emergía de la cueva le recordaba a Moru que no podía fracasar. No podía volver con las patas vacías. No podía permitir que sus enemigos descubrieran su rastro. Arriba, el bosque seco se despierta con la brisa matinal. Las hojas crujen bajo las patas de una manada de antílopes que avanza lentamente hacia la orilla de un arroyo seco para lamer sal. Cerca, los suricatos rayados se yerguen uno a uno, turnándose en la vigilancia mientras el grupo excava en busca de insectos. Chillidos, rasguños y de vez en cuando un gruñido de advertencia suenan como una banda sonora de alerta. Más allá, en las altas formaciones rocosas, los buitres se alinean contra el viento, con los ojos fijos en la zona donde Timo acaba de consolidar su dominio. No descienden, pero tampoco se alejan, porque sienten claramente que bajo esa fina capa de paz aún arde una inestabilidad latente. En medio de estos niveles de vida, Moru se desliza en silencio entre las copas bajas, su cuerpo suave como el agua que serpentea entre raíces y terreno. No interrumpe el ritmo del bosque, se funde en él. Ninguna criatura vive sola aquí, y todas están unidas en una tensión invisible. Cuando los antílopes se asustan, los suricatos callan, y los buitres se agitan, es porque la muerte ha pasado en silencio. La tarde cae sobre el altiplano de Etiopía, y la última luz del día se extiende como un velo dorado y polvoriento. Rayos oblicuos iluminan el pasto bajo, los troncos, las piedras y las huellas aún húmedas. En un claro entre los árboles, la manada de babuinos de Timo descansa bajo la luz tenue del ocaso. Las crías se acomodan cerca de las raíces superficiales, algunas hembras se dispersan en busca de comida. A lo lejos, la sombra del oeste empieza a envolver la tierra. Moru, pegada al suelo, se mimetiza con la hierba parda. El viento sopla a favor. No se oculta en los árboles. No lo necesita. Para un leopardo, si el terreno es llano, la luz encandila lo suficiente y la manada se relaja, no hacen falta las alturas, solo distancia y momento. Pero esta vez, lo que creyó ser una oportunidad, era una trampa. Timo llevaba mucho tiempo esperando este día. Olfateó el rastro, notó el silencio anormal entre la hierba.
La lucha fue rápida y sangrienta. Moru no pudo escapar. Cuando cayó, fue Timu quien se acercó. Su mirada no tenía ira, solo frialdad de piedra de montaña. No necesitó gritar ni amenazar. Solo observó en silencio, luego se dio la vuelta para que los demás terminaran con su antigua enemiga. En la densa oscuridad del altiplano etíope, donde la vida no concede espacio a lo romántico ni al perdón, una deuda de sangre finalmente fue saldada. Y Timu, aquel que una vez no merecía vivir, ahora se convirtió en quien reescribe las leyes de la supervivencia con sus propias cicatrices. ¿Qué te parecen las historias de supervivencia? Recuerda dejar un comentario debajo del video. Activa la campanita y suscríbete para no perderte las próximas historias salvajes del majestuoso mundo natural.